Muy buenas chicos, vamos a hacer un paréntesis en el progreso del curso y vamos a trabajar un poco más con Stata y en concreto con el análisis no paramétrico. Esto nos va a ayudar a hacer un análisis de postestimación mucho más rico. Y lo que vamos a hacer es trabajar con tres funciones. La primera, que ya la vimos en la clase anterior de Stata, es la función de kernel, que nos permite ver cuál es la distribución de una variable. Después vamos a trabajar con la mediana móvil, donde relaciona dos variables con mediana móvil. Ya verán que es una forma también muy interesante de describir los datos. Y por último, vamos a trabajar con una función lowest que es una función ya semiparamétrica, ¿vale? Cuando hablo de paramétrico y no paramétrico, lo que me refiero es que si hay algún ejercicio de regresión detrás, si hay una estimación de un parámetro detrás o simplemente es un análisis estadístico. Entonces, no paramétrico significa puramente análisis estadístico, semiparamétrico es que es una combinación de análisis estadístico con algo de regresión y un análisis paramétrico sería un análisis de regresión normal. Bueno, lo primero que necesitamos es pues inventarnos unos datos, crear unos datos y yo para eso conozco un módulo que se llama RND que me ayuda a crear esos datos. Como este RND no lo tenemos preinstalado en Stata, pues igual que se puede hacer con R, que podemos instalar paquetes de fuera, pues en Stata es igual, pues podemos igualmente instalar un paquete desde fuera. Yo conozco RND, pero hay un montón de paquetes que nos pueden dar el mismo resultado. Por ejemplo, yo antes de ejecutar RND, pues podría haber hecho net search y puedo poner random numbers. Y entonces Stata me busca todo lo que tiene relacionado con random numbers. Y fíjense que es un montón. Ha encontrado 22 paquetes relacionados con random numbers. Y el que yo estoy trabajando es este. RND, Random Data Generators, que es uno de los que tienen más antigüedad en Stata. Y aquí tendríamos una versión algo más moderna. Y una de las cuestiones que yo miro también para ver en qué medida es fiable o no es fiable es si ha sido publicado en la revista de la Stata Journal, ¿vale? Como es el caso. En este caso este fue publicado en la Stata Journal, en la 28 y en la 44, ¿vale? Que sería el RND. Bueno, una vez que tenemos instalado RND, pues podemos empezar a utilizarlo. Y como siempre, cuando no sabemos muy bien cómo utilizarlo, pues usamos la ayuda help RND. Y aquí me está contando cómo puedo generar estos números aleatorios. Pues podría ser, si quiero generar una tDstudent, números relacionados con una distribución de tDstudent, pues haría RND y le añado la t. Le pongo el número de observaciones que quiero generar y le pongo el número de grados de libertad que quiero. Podría incluir también un parámetro delta adicional. ¿Vale? Entonces aquí me marca pues dos ejemplos, uno sin parámetro delta, otro con parámetro delta. Lo mismo podría hacer con otras funciones como la h cuadrado, la f, una Poisson, en fin. Es bastante amplio el número de distribuciones que hay. Bueno, vamos a empezar a crear distribuciones que siguen una tDstudent. En este caso vamos a crear 20.000 observaciones y vamos a ponerle 10 grados de libertad. Ejecutamos esta línea y con Poisson vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear, la Poisson estaba aquí, que nos pide el número de observaciones y una mediana. Perdón, una media. Luego sería RND POI 20.000 observaciones con una media de 1. Vamos a ejecutar este también. Vamos a asegurarnos que Stata lo ha hecho bien. Aquí está. Y ha creado dos variables nuevas. Una que se llama xt y otra que se llama xp. xt es la de la tDstudent y la p la de Poisson.
Vamos a echarle un primer vistazo y lo vamos a hacer con el kernel. Entonces sería kDensity xt, que sería la T de student. Son 20.000 observaciones y Stata pues apenas está tardando nada. Fíjense que la distribución nos recuerda mucho a una campana de Gauss. Bien, realmente sabemos que es una T-student, no es una normal. ¿Realmente se parece a una normal? Pues podríamos poner una opción adicional que es coma normal. Ya lo hemos trabajado esto antes, lo recordamos. Y entonces me superpone una normal. Fíjense que la T-student que nosotros hemos planteado pues está algo más estrecha, ¿vale? Y las colas de la normal tendrían un poquito más de peso, sobre todo aquí, ¿no? Bueno, pero se parece muchísimo. Vamos a ver qué pinta tiene la Poisson. ¿Vale? La Poisson tiene esta pinta porque la Poisson es una distribución discreta, no es una distribución continua. Entonces, ¿qué está pasando? Que cuando yo aplico un kernel, en el kernel lo que está haciendo, y esto es importante que lo tengamos claro, lo que está haciendo es trabajando con lo que llamaríamos una ventana, un ancho de ventana que estaría aquí. Fíjense que en este intervalo está haciendo una especie de promedio y está identificando los valores que tiene esa función de densidad en ese punto y está identificando este punto. Una vez que sale de esta ventana, se viene a cero. Se viene a cero porque la Poisson, vamos a hacer, para que quede todavía más claro, para entender cómo está distribuida la Poisson, vamos a hacerle un tap a ver qué pasa. Ahí está. Estos son los valores que está tomando la Poisson que nos hemos inventado. Hay un montón de valores en 0, en 1, 2, 3, 4, 5 hasta 6, no hay más. Luego, si yo hago un kernel density por defecto, hay problemas en los puntos que están entre el 0 y el 1 porque no es una distribución continua. Entonces, con distribuciones discretas, como entre 0 y 1, que está aquí, ¿vale? Hay muchos ceros, hay muchos unos, pero en medio no hay nada, la distribución se me cae. Luego viene a tomar valor 2, luego hay un 3 y luego hay un 4, pero en medio no hay nada. Entonces, nosotros podemos hacer que el kernel sea más suave y que realmente siga la distribución que nosotros estamos anticipando, esta de aquí. Entonces, pero para eso lo que tenemos que hacer es ampliar la ventana sobre la que el kernel se está construyendo. Y con ampliar la ventana lo que quiero decir es que este efecto de cero no ocurra y que el ancho sobre el que estamos evaluando cada uno de los puntos pues sea mayor. ¿Vale? Esa es la clave. Entonces vamos a jugar con la Poisson y vamos a fijar un ancho de banda que tiene que ver con esta opción de B-width, que viene de bandwidth, el ancho de la banda, y vamos a fijarlo en 1. Vamos a ejecutarlo. Y con un ancho de banda 1 ya vemos que tiene la forma más esperada de lo que sería una Poisson. Ahora sí que tenemos un problema adicional y es que está identificando algo en negativo que no tiene sentido, pero es porque el ancho de banda lo hemos ampliado precisamente en el entorno de 0, ¿vale? Bueno, podemos seguir jugando con esto. Podríamos probar ahora con la TDStudent, que antes nos había salido bien. Vamos a probarle un ancho de banda de 100, a ver qué pasa. Cuando probamos un ancho de banda de 100 en la TDStudent, deja de tener sentido, pierde toda forma. ¿Vale? ¿Qué pasaría con la Poisson si le metemos un ancho de banda de 100? Lo mismo, pierde toda forma. Luego, el ancho de banda es crítico para nosotros realmente ver lo que queremos, ¿no? O sea, si nos hacemos anchos de banda demasiado amplios, perdemos la información. Y si hacemos anchos de banda muy pequeños, ¿qué pasa? Vamos a probar con la TDStudent un ancho de banda de 1. Bueno, sale una campana de Gauss casi perfecta. Con el ancho de banda 1 en la Poisson, pues sale una Poisson también muy buena, ¿no? ¿Qué pasa si seguimos disminuyendo los anchos de banda? Con la TDStudent ya empezamos a ver algunas irregularidades. Esto es porque va afinando mucho más el ancho de banda y empieza a encontrar algunos defectos aquí y allá con los números aleatorios. ¿Y qué pasa con la Poisson?
pues se va a otro extremo, ¿vale? Luego es crítico, ¿no? Vamos a seguir avanzando con la TestStudent, y al final vuelve a encontrar muchas más irregularidades, porque los anchos de banda se hacen demasiado finos y entonces encuentra ranuras los datos donde no hay datos, a pesar de que teníamos 20.000 observaciones, no hay suficientes datos, pues por ejemplo aquí y aquí que toman valores cero y se viene abajo la distribución. Con la Poisson seguimos teniendo el mismo problema, se nos viene abajo. Luego, lo que quiero que aprendan con esto es que depende de nosotros el fijar un ancho de banda que tenga sentido, y cuando queremos replicar un gráfico de este tipo, pues tenemos que aportar el ancho de banda que estamos estableciendo para que otras personas, si quieren replicar nuestro trabajo, pues lo tengan en cuenta. Vamos a irnos decía, hacer un paréntesis con el trabajo que estamos haciendo. Estamos trabajando la decisión de participación, y en el ejercicio que les colgué ayer tenemos una estimación hecha, y abrí un paréntesis para explicar cómo podemos hacer el análisis de post-estimación. El análisis de post-estimación es fundamental porque no nos sirve de nada hacer una estimación, calcular unos parámetros y luego no sacarle partido a ese modelo. Y es lo que vamos a intentar hacer aquí. Entonces vamos a trabajar con un fichero que yo ya he trabajado previamente del modelo anterior, donde tendría una versión súper simplificada, donde tendríamos las probabilidades de hacer turismo doméstico, que sería este PR own, la probabilidad de hacer turismo internacional, que sería este PR out. Y luego tendríamos una serie de variables que nos están ayudando a entender el por qué estas probabilidades se comportan de una forma o de otra. Entonces tendríamos la edad del individuo, el número de niños que viven en esa familia, la renta de ese individuo, de esa familia, y el clima del lugar, de la región donde reside esa familia o ese individuo. Entonces, lo primero que podemos hacer como análisis de postestimación es echar un vistazo a las estadísticas, ¿no?, de estas probabilidades, y lo que nos está diciendo es que el 27% tiene probabilidad de hacer turismo doméstico y el 30% probabilidad de hacer turismo internacional. Vamos a echarle un vistazo pues al kernel, a la distribución de estas dos variables, y las podemos ver conjuntamente. ¿Cómo hacemos eso? Pues podemos utilizar estas dos barras verticales que tenemos aquí. ¿Cómo marcamos esta barra vertical? Pues podemos pisar la tecla Alt-GR y el 1. ¿Vale? Ahí encontraríamos este símbolo. Repito, la tecla Alt-GR, que la tendríamos a la derecha de la barra de espacio, y pisamos el 1. Entonces me va a salir esta barra de aquí. Bueno, esta barra de aquí, por tanto, me está separando dos funciones gráficas de forma simultánea, y las dos arrancan con un two-way. ¿Vale? El two-way me está permitiendo simultanear dos gráficos. Vamos a hacerlo. Y ahí está. Tendríamos la probabilidad de hacer turismo doméstico que tiene este comportamiento, y la probabilidad de hacer turismo internacional que tiene esta otra distribución. Vale, ahora me parece interesante ver cómo evolucionan estas variables conforme cambian las variables de los individuos o de las familias. Entonces, la primera cuestión que nos podemos preguntar es cómo cambian conforme cambia el clima. Vamos a echarle un vistazo al clima primero, a ver qué pinta tiene. Y el clima es una variable que toma valores entre 0 y 12 en función del número de meses al año que hay, entre comillas, buen clima. ¿Vale? Entonces, vamos a echarle un vistazo a su distribución. Y si se dan cuenta, la mayoría de las personas, por desgracia, no cuentan con un buen clima, porque el número de meses al año son prácticamente 0 o 1.
Y luego esto va descendiendo y son muy pocas las familias europeas que cuentan con 12 meses de buen clima al año. Canarias, por ejemplo, sería una de las regiones que sí podría contar con los 12 meses, Andalucía también. Bueno, entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿varía las probabilidades con el clima? Podemos echarle un vistazo al estadístico y para eso podemos usar este comando min, y lo que está haciendo es ver conforme cambian cada uno de estos valores del 0 al 12 qué pasa con el promedio de cada una de las variables, ¿vale? De acuerdo a cómo esté cambiando weather, ¿vale? Entonces estoy sacando la media de la probabilidad de hacer turismo doméstico over, según va cambiando el clima. Entonces vemos que la probabilidad de hacer turismo doméstico cuando el clima es muy malo es de un 24%. Conforme los meses o sea, conforme el lugar de residencia de este individuo, de esta familia, va teniendo más meses de buen clima al año, pues estas probabilidades en general, aunque hay picos y bajadas, pero en general lo que vemos es que va subiendo, ¿vale? 21, 23, 25, 28, 26, 34, 37, 42, ¿vale? 48, 51, va como creciendo. Y pasa lo contrario con la probabilidad de hacer turismo internacional. Si no tenemos buen clima en nuestro lugar de residencia, la probabilidad de hacer turismo internacional es de un 43% y son altos también para 1, 2 y 3 meses. Luego ya a partir del cuarto, quinto, sexto mes, ¿vale? Ya estas probabilidades disminuyen bastante y si tienes 12 meses de buen clima al año, la probabilidad de irte a hacer fuera de tu país vacaciones, pues también son muy bajas, ¿no? Luego esta es la lógica que hay detrás de esta relación entre el clima y las probabilidades de hacer turismo doméstico o internacional. Lo que quiero es que lo vean trabajado esta misma idea a través de una mediana móvil. ¿Vale? La mediana móvil me parece un ejercicio súper interesante para ver relaciones entre variables. Y este sería el caso entre la probabilidad de hacer turismo doméstico y el clima, ¿vale? Gráficamente. Que viene a ser algo parecido a el gráfico anterior. Lo que pasa es que en vez de una media, trabajamos con una mediana. Aquí de nuevo el ancho de banda es clave. Y fíjense lo que estamos haciendo. Lo que hacemos es que establecemos un ancho de banda que va a estar, nosotros lo fijamos, pero va a estar en este entorno del 0 meses y un mes o 2 meses. El ancho, insisto, lo fijamos nosotros. Y de ahí sacamos una mediana. Y el valor de la mediana es este. Este es el punto que grafica. Esto sería la mediana de la probabilidad cuando hay 0 meses de buen clima al año. Ahora nos vamos a 1 y de nuevo tenemos un ancho de banda en ese entorno y sacamos ese valor de la mediana que sería 0.2. Y así vamos moviendo esa ventana a lo largo de este eje y vamos calculando valores de mediana. Esa es la idea. Ahora, ¿qué pasa si yo muevo el ancho de banda? Pues que este gráfico también se me va a mover. ¿Vale? Pongamos que lo fijo en 8 bandas, no en tantas bandas. Entonces lo que vamos a hacer es suavizarlo. Ahí está. ¿Por qué? Porque lo que va a tomar son solamente 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Está tomando como 8 puntos de referencia a lo largo del gráfico. Y las ventanas son más anchas. Esto lo que permite es que se suavice mucho más la relación. Cuantas menos ventanas haya, cuanto más ancha sea la ventana, más suave será el gráfico. Si yo esto lo cambio, pues por ejemplo a 12, voy a tener una relación como la de antes, menos suave, porque voy a tener los 12 meses del año. ¿Vale? Con 8 lo tengo más suave. Bueno, vamos a ver lo mismo con el turismo internacional. La relación es inversa, ¿vale? Es negativa, como hemos visto antes. Cuanto mejor sea el clima en el lugar de residencia, menor es la probabilidad de hacer turismo internacional. Puedo suavizarlo también fijando 8 puntos de referencia y es mucho más suave la relación.
Y ahora de nuevo, igual que antes, podemos poner las dos barras y simultanear ambos gráficos. Podemos plantearlo así y aquí tenemos un punto de corte que es un punto que puede tener una interpretación, y es que yo creo que está, fíjense, en torno a 3 meses, ¿vale? Lo que nos viene a decir es que cuando el clima del lugar de residencia, digamos, tiene hasta 3 meses de buen clima al año, pues esos individuos están indiferentes entre hacer turismo doméstico o internacional. Cuando el número de meses de buen clima al año sea inferior a 3, es más probable que hagas turismo internacional a que hagas turismo doméstico. Conforme los números de meses de buen clima al año vayan aumentando, es más probable que hagas turismo doméstico a que hagas turismo internacional. Esto mismo lo podríamos suavizar, fijamos anchos de banda en 8 puntos de referencia, y queda mucho más suave, pero el punto de corte sigue estando en 3. Hemos visto la relación que hay con el clima. Podríamos ver también qué relación hay con la renta, de nuevo con anchos de banda libres en principio, y este sería la relación con el turismo doméstico. Fíjense que crece mucho, la probabilidad de hacer turismo doméstico crece mucho con los primeros intervalos de renta. Fíjense que la renta aquí se mueve, es mensual, entre 0 euros y 8.000 euros mensuales. Luego, al principio tiene mucha pendiente, como cabe esperar. Esta pendiente va disminuyendo hasta hacerse bastante plana a partir de los 4.000 euros mensuales. ¿Vale? Nos viene a decir algo así como que es verdad que hay una elasticidad renta que es muy positiva, sobre todo en los primeros tramos, pero luego esa elasticidad renta prácticamente se hace cero. Ya no es sensible el turismo doméstico a incrementos en renta. Vamos a ver qué pasa con el turismo internacional. El turismo internacional, la pendiente parece que es mayor y se prolonga esa pendiente durante un tramo mayor de renta. Y es verdad que luego tiene un efecto también de agotamiento y se hace plana a partir también de los 4.000 euros aproximadamente. Es interesante superponerlas. Vamos a hacerlo también. Y vemos cómo lo que decía antes sí que se da, ¿no? Vemos cómo la probabilidad de hacer turismo internacional, esa elasticidad renta se sostiene para intervalos de renta durante más tiempo, mientras que el turismo doméstico parece que es un bien más inferior, ¿vale? Desde luego vemos que tiene una elasticidad renta menor que la que tiene el turismo internacional. Esto cabe esperar, es lo lógico, pero también es verdad que en el caso de los dos se ve un efecto agotamiento a partir de los 4.000 euros aproximadamente, que también es lógico. Bueno, podemos suavizarlo un poco, si fijamos solamente 12 puntos de renta y queda ya súper claro, ¿no? Como la elasticidad renta es mayor en turismo internacional que en doméstico. Y que hay también aquí, ojo, que no lo he comentado, hay un punto también de corte. Lo que nos viene a decir es que hay preferencias, ceteris paribus, hay preferencias por el turismo doméstico en familias o individuos de renta baja, mientras que hay un valor crítico de renta a partir del cual hay preferencias pues, por el turismo internacional. Bueno, el último ejercicio sería hacer una función Lowes, que lo que hace son cientos de regresiones punto a punto que me va a ir dando una pendiente, ¿vale? Me va a ir construyendo una pendiente punto a punto. Es un ejercicio interesantísimo también, vamos a hacerlo también con la renta. Lo que pasa es que como es un ejercicio semiparamétrico, pues tarda un poco más en estimarse, pero ahí está. ¿Vale? Lo que te garantiza el Lowes es muchísima más suavidad, ¿vale? Te garantiza mucha suavidad, fíjense. Y sí que nos está dando una
una pendiente positiva al final. No marca el efecto agotamiento como lo hacía la mediana. Luego esto es interesante también. Podríamos hacer comparaciones entre el lowest y la mediana. Vamos a hacerlo pues con la relación con el turismo doméstico. Ahí está. Y lo que en principio desde lejos pues parecía un efecto agotamiento en la mediana móvil, el lowest ahora nos está ayudando a ver que, aunque podríamos pensar, que era lo que yo veía antes, que había un efecto agotamiento a partir de los 4.000 euros, según el análisis de regresión punto a punto, parece que puede mantener cierto grado de pendiente, ayudado también por las observaciones anteriores. ¿Vale? Y esta pendiente, fíjense que es no lineal, es muy interesante porque arranca con una pendiente muy alta al principio, la elasticidad renta es altísima con rentas bajas, que también es lo lógico, y luego a partir de ahí da la sensación de que esa elasticidad renta se queda de una forma más estable para cualquier nivel de renta. Esto sería en el caso del turismo doméstico y lo mismo podemos ver con el turismo internacional. ¿Vale? Lo que pasa es que esta prolongación de la elasticidad renta alta es mayor, ¿no? Yo creo que se sostiene durante más tiempo que en el caso del doméstico. Luego esa idea se mantiene igual. Vale, pues nada, cerramos el paréntesis. Estos son ejercicios muy útiles para sacarle un mayor partido a nuestro análisis de post-estimación.